A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿conoce el diagrama de Nolan? ¿Podría usted hacerlo? Te respondo. Sí, he oído hablar de él. Aquí, mira, está en el internet. Pues estaría bien hacer el test, ¿no? Se supone que es un test político. Este test político te permite localizar su ideología en el diagrama de Nolan. El diagrama de Nolan va más allá de la tradicional y ambigua división entre izquierda y derecha. Desdobla el aspecto político en dos dimensiones, la social y la económica. Pero vamos a ver qué tal me va haciéndolo y a ver cómo me ubica. Aquí dice test, le vamos a dar. Dice aquí que instrucciones. Por favor, en cada una de las siguientes preguntas selecciona la respuesta con la que se siente identificado. Si no se siente identificado con ninguna, entonces seleccione la que menos le desagrade. Las 10 primeras preguntas de posición políticamente del ámbito de las cuestiones individuales. Y las últimas 10 preguntas la posicionan políticamente dentro del ámbito de las cuestiones económicas. Y entonces, vamos a ver, dice la pregunta número 1 sobre libertad de expresión. Dice, se publica y se accede con facilidad a la información falsa, tendenciosa y o nociva. Por tanto, el Estado, opción 1, debe de censurar solo las ideas extremas. 2, no debe de realizar ningún tipo de censura. Y 3, debe censurarlas. Yo creo que el Estado no debe realizar ningún tipo de censura. Y luego la siguiente pregunta es sobre religión. Las instituciones religiosas realizan ciertas labores de asistencia social. Por lo tanto, el Estado debe, opción 1, otorgar apoyos y tomarlas en cuenta al legislar. 2, debe tratarlas como cualquier otra institución privada, las iglesias deben autofinanciarse. Y 3, debe contribuir con ellas, pero legislar independientemente de su opinión. Deben de autofinanciarse, definitivamente. No tiene por qué dar nada el Estado para ellas. La pregunta número 3 sobre el aborto. El aborto asistido se realiza bajo ciertas previsiones de la ley. Sin embargo, el aborto, 1. Solo debería ser legal bajo los casos que ampara la ley en cada región. Ejemplo, arreglo de muerte, malformación y violación. 2. No debería ser legalizado ni admisible en ninguna de sus formas y en ninguna circunstancia. Y 3. Sin importar las circunstancias, no debería ser castigado. Debería ser un derecho de la mujer garantizado por el Estado. Yo creo que al final de cuentas la 3 es la más... No es que esté completamente, pero parece ser que es la que menos me desagrada. Yo diría que no debería de ser financiado por el Estado. Pero bueno, a ver, la pregunta número 4 sobre el matrimonio. El matrimonio es la unión libre y formal de dos personas procurando respeto, igualdad y ayuda mutua. En consecuencia, 1. Debería poder efectuarse sin importar el sexo orgánico de las parejas que lo contratan. 2. Solo debería ser legal entre un hombre y una mujer. Y 3. Debería respetarse la unión entre hombre y una mujer. Las demás formas, llamadas contratos sociales, restringidos algunos derechos, por ejemplo, la adopción. Yo creo que esa es la que más, la 3 es la que más digamos, la que menos me desagrada, pero está bien eso. A ver, la siguiente pregunta es sobre la igualdad. En ciertas profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres, razas o grupos sociales, por lo que el Estado, 1. Debe establecer cuotas obligatorias para remediar la discriminación. 2. Debe beneficiar de algún tipo de apoyo a los grupos menos representados para combatir la discriminación. Y 3. O no debe imponer ningún tipo de beneficio. Todas las personas deben ser tratadas como iguales ante la ley. Yo creo que definitivamente no debe de imponer ningún tipo de beneficio. Todos deben de ser iguales ante la ley. A ver, en cuanto a drogas, dice las drogas ilegales constituyen un problema para la sociedad. Por lo tanto, 1. Debería legalizarse todas las drogas, despenalizando su uso y liberalizando 2. su distribución. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con mucha más fuerza. Y 3. El uso de algunas drogas, por ejemplo el cannabis, debería ser legal, aunque debería de controlarse su distribución. Yo creo que la 3 es la más adecuada. A ver, en cuanto a seguridad, las medidas preventivas a veces chocan con algunos derechos individuales, la intimidad, por lo que el Estado, 1. No deberá vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad preventiva.
2. No debe limitarse. La seguridad de todos está por encima de los derechos individuales. 3. Debe establecer en la ley en qué casos extremos pueden vulnerarse los derechos individuales. Yo creo que la 3 sería lo más... Estoy de acuerdo con ella. A ver, en cuestión de educación. La educación formal de calidad implica el desarrollo integral de los ciudadanos. Por lo tanto, la educación debe ser, 1. Responsabilidad del Estado y sus instituciones. Las escuelas privadas deben educar conforme a la línea marcada por el Estado. 2. Principalmente responsabilidad de los padres que tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos, religión, educación sexual, etc. Y 3. Principalmente responsabilidad del Estado y sus instituciones. Las escuelas privadas deben de tener libertad de enseñanza. Híjole, aquí yo creo que... No, yo creo que está bien la 3. La cultura es un elemento básico de la identidad nacional. Por lo tanto, el Estado, o sea, en cuestión de cultural, 1. Debe mantenerse neutral en todas las manifestaciones culturales. 2. Debe proveer a las instituciones privadas acceso a fondos públicos para así garantizar la diversidad cultural. Y 3. Debe impulsar el nacionalismo con instituciones públicas y limitar las influencias culturales extranjeras. No, es definitivamente la número 1. A ver, en cuestión del medio ambiente. El deterioro actual del medio ambiente es alarmante y constituye una gran amenaza. Por lo tanto, 1. La ley debe definir los derechos de propiedad y establecer responsabilidades claras. 2. Las leyes deben de ser muy estrictas para obligar a contaminar menos. 3. El Estado debe otorgar incentivos a los que usan energías limpias. Híjole, aquí el asunto está que ¿qué son las energías limpias? No, yo creo que está bien eso. Debe de dar incentivos para usar las energías limpias, aunque no está bien claro qué cosas son las energías limpias. A ver, impuestos. Los impuestos son necesarios para sostener los gastos del Estado. En consecuencia, los impuestos, 1. Deberían ser mayores para los más ricos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. 2. Debería reducirse el mínimo y con ello el tamaño del Estado. 3. No deberían subir, deberían ser solo los justos. No, yo creo que hay que reducirlos y hacer lo menos Estado posible. A ver, en cuanto al transporte. Los servicios de transporte son de gran necesidad para muchas personas. Por lo tanto, el Estado, 1. Debe de garantizar el transporte financiando los sindicatos de transportistas para mejorar las unidades e infraestructura. 2. Debe permitir a los particulares nuevas plataformas digitales brindar sus servicios sin tantas restricciones. Y 3. Debe regular mejor a los particulares y nuevas plataformas digitales, aumentando impuestos para reducir la competencia abusiva. Yo creo que debe de permitir a los particulares y toda la cosa. Hace poquito estuve en Cancún y la verdad de las cosas es que fue tremendo. Cobraban muy abusiva, pero era precisamente porque ellos restringen a los particulares. El Uber simplemente no es posible allá, no lo admiten. A ver, en cuestión de solidaridad. Los pobres dependen de la solidaridad del resto de la sociedad, por lo que 1. Las instituciones privadas de caridad deben de ser canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. 2. El Estado debe responsabilizarse de distribuir la riqueza del pueblo con el fin de erradicar la pobreza. 3. El Estado debe garantizar la asistencia a las personas en pobreza extrema. También los privados pueden ayudar voluntariamente. Es la 3, definitivamente. A ver, en cuestiones de salud. La cobertura médica es una necesidad para todas las personas. En consecuencia, el Estado, opción 1, debe garantizar el acceso a la sanidad con financiamiento público, sean servicios públicos o privados. 2. No debe gestionar centros médicos, deben ser privados y los ciudadanos ser libres de elegir el servicio que prefieran. O 3. Debe gestionar centros médicos públicos financiados mediante la seguridad social. Ah, caray. Yo creo que debe garantizar el acceso a la sanidad. A ver, en la cuestión de las pensiones. Las pensiones de jubilación procuran el bienestar de las personas en la tercera edad. Por lo tanto, el Estado, 1. No debe exigir contribuciones obligatorias. Este es un asunto de ahorro y planificación privada. 2. Debe gestionar por completo con un sistema público de contribuciones obligatorias. 3. Debe garantizarlas con algún tipo de modelo mixto público-privado. No, yo creo que, bueno, vamos a dejar la 3. Aunque yo creo que más bien ahorita no hay capacidad para gestionar el ahorro y planificación privada. Pero quién sabe cuánto tengan que estar colaborando los jóvenes que luego a lo mejor no van a tener pensiones. Pero bueno, a ver, la globalización. La importación de productos y servicios está regulada, por lo que el Estado, 1. No debe limitar el comercio internacional
y los aranceles deben reducirse o eliminarse. 2. Debe limitar la entrada de bienes y servicios de otros países para favorecer a los nacionales. O 3. Debe limitar la entrada de bienes y servicios de países con mano de obra barata. La que menos me disgusta es la primera, ¿no? Yo creo que no debe limitar el comercio internacional y los aranceles deben reducirse. Yo creo que no eliminarse, pero sí deberían de reducirse. A ver, en la cuestión laboral. Los contratos laborales establecen derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores. Sin embargo, el Estado, 1. Debería intervenir menos en materias contractuales para gozar de libertades de cláusulas entre las partes. 2. Debería restringir más el despido, limitar el empleo precario y garantizar beneficios para el trabajador. 3. Debería procurar protección al trabajador ante el despido y el empleo precario. La que menos me disgusta, yo diría que deberían de tener mayores libertades para contratar, aunque sí podría haber sindicatos fuertes para contratar entre el sindicato y las empresas. No das opción a elegir la 1. A ver, acerca de permisos. Algunas profesiones, por ejemplo la medicina, requieren de ciertas calificaciones para ejercerse. En consecuencia, 1. El Estado debe regularlas. Se deben requerir licencias y permisos otorgados por instituciones públicas. 2. Deben evitarse las licencias, permisos y categorías profesionales. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre. Y 3. Organismos independientes, por ejemplo, colegios profesionales, deben regularlas. Su supervisión garantiza la calidad del servicio. Yo creo que vamos a elegir esta, la 3. Sindicatos. A ver, los sindicatos representan los intereses de los trabajadores, por lo que el Estado, 1. No debe financiarlos, aunque deben contar con ciertas funciones en la legislación laboral. 2. Deben regirse como cualquier otra asociación y no recibir financiamiento o atribuirles funciones especiales. 3. Debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. Yo creo que la 2 es la que más me gusta y va para allá. A ver, empresas grandes. Las empresas grandes tienen ventajas competitivas frente a las pequeñas comercio. En consecuencia, 1. Tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricción en sus horarios o precios. 2. El Estado debería castigar a aquellas que tengan prácticas de competencia abusivas, por ejemplo, monopolios. 3. El Estado deberá regular mejor algunos aspectos, como los horarios, días de apertura o de descuento máximo que pueden aplicar. Yo creo que debe de castigar a aquellas que tengan prácticas abusivas. Y es más, no debería de haber monopolios. Y pues en el diagrama, pues estoy como liberal y libertario. Es como me pone aquí. Libertad individual 98%, libertad económica 95%, verificado por el... O sea que al final de cuentas soy liberal. Las otras opciones serían izquierda, derecha o totalitarismo o estatismo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que soy liberal, libertario. Entonces ya estuvo, ya lo terminé aquí. Tú también hazlo, por favor, y pues nos dices cómo te identificas. Aquí me lo dices aquí abajo. Gracias. Estados Unidos. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos.